Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Le damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas a este espacio donde semana tras semana le traemos desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia distintos temas de importancia para nuestra sociedad, para temas de importancia para la Iglesia y temas sobre los que también la Iglesia tiene algo que decir. Y esta semana, pues como acostumbramos, no es la excepción, pero antes de comenzar quiero darle la bienvenida a mi querido compañero del programa, Fernando Pacheco Alcour. Fernando, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Israel. Gracias al público que siempre se da cita en este espacio. Así que los exhortamos a estar muy atentos porque, como de costumbre, le traemos temas de interés para que ustedes se deleiten y del mismo modo podamos actuar día a día mejor para ir creando ese ambiente favorable para una sociedad dirigida a ser armoniosos, seres de paz y sobre todo que el reino de Dios pueda aterrizar completamente desde ya entre nosotros. Así es, Fernando, y en la tarde, en el día de hoy queremos, queremos compartir con nuestro público y comentar, ¿verdad?, sobre un documento que fue emitido por el Papa Francisco, una carta apostólica en el año 2016. Es una carta apostólica cerrando el año jubilar extraordinario de la misericordia y que, como pasa con tantos otros escritos de los distintos pontífices, pues quedan allí como que escondidos en la penumbra y no los volvemos a tocar, ¿verdad? Y inclusive pasan desapercibidos y desconocidos por muchos de los miembros de la iglesia. Y es importante que lo conozcamos porque, como tú dices, este documento, la Carta Apostólica Misericordia et Misera, que fue publicada en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en el año 2016, cerrando el año jubilar extraordinario de la misericordia, nos hace un llamado a toda la iglesia, ese llamado bien específico, algunos al clero, pero muchos dirigidos a nosotros como fieles, sobre la necesidad de que vivamos la misericordia. Que es muy fácil decirlo y nos parece muy lindo también decirlo, inclusive. El problema es cómo lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Porque ahí es que está el problema, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros, como cristianos, como católicos, vamos a vivir la misericordia? Y el Papa, en su magnífico rol de pedagogo, pues nos ilustra en palabras muy sencillas, primero, por qué es que el perdón y la misericordia es el centro y debe ser el centro de nuestra fe. Y segundo, ¿qué es lo que debemos hacer para vivir la misericordia y cómo y por qué la debemos vivir, ¿verdad? Así que creo que en una carta apostólica escrita en lenguaje bien sencillo y corta, 15 páginas, nos trae una joya de dirección espiritual de lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Y esa es precisamente el documento que en el día de hoy le queremos compartir a nuestro público. Fernando, una impresión inicial sobre el documento. Sí, me parece una carta muy vigente que tenemos que tener presente todos los
los cristianos, los católicos, tenemos que tener presente en nuestro día a día, porque como bien dices, hablar del tema de la misericordia y del perdón, pues tal vez no es tan difícil. Ahora bien, practicarlo, llevarlo al día a día de nuestros quehaceres, al día a día de esos pormenores que suceden en nuestro diario vivir, pues ahí está la tarea difícil, ¿no? Eh, y la carta pues hace unas invitaciones particulares para que nosotros reflexionemos. Sobre todo me parece muy propio que el Papa comienza la carta apostólica hablando de este pasaje de la Biblia, donde está la mujer adúltera y la van a apedrear, y cómo entonces eh, él hace este cuestionamiento de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y del mismo modo pues hace un llamado a la conciencia de todos los presentes allí, ¿no? Cómo el Señor siempre está disponible para perdonar todas nuestras faltas, pero antes de eso yo creo que uno de los ejercicios principales debe ser uno reconocerse pecador, ¿no? Y ahí también es una tarea, es una tarea un poquito difícil, porque a veces pues nosotros, nuestros espejuelos, pues siempre ven, están observando de una manera muy particular al prójimo y escudriñándolo, pero cuando viramos esos lentes hacia nosotros, pues no funciona de la misma manera. Como regla general, pues eh, somos un poquito más laxos en cuanto a nuestras acciones, pensando que nos podemos justificar, que tenemos razón de actuar de la manera que es. Y si nosotros nos tomamos nuestro tiempo, somos un poquito más sosegados a la hora de atender el prójimo, yo creo que podemos por lo menos tratar de entender por qué el otro está actuando de cierta manera. Y aunque en ocasiones no encontremos muchas razones del por qué el otro está actuando de una manera u otra, siempre, siempre, siempre podemos recurrir a esa misericordia de Dios, que es el amor pleno, y amar al otro tal como el Señor nos los está regalando. Eh, Así que me parece, aquí, Israel, yo me gustaría, si tú me lo permites, leer este primer párrafo introductorio de la carta apostólica para que el público pueda irse introduciendo al tema. Claro que sí. Mis- sí, misericordia et misera son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera. Estoy citando el primer párrafo de la carta apostólica. No podía encontrar una expresión más bella, San Agustín, y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Y la frase es: quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión de este jubileo extraordinario de la misericordia, que saben que fue para allá, para el 2016. El camino que estamos llamados a seguir en el futuro. Entonces, así es que se comienza. Esa es la punta de lanza de esta carta apostólica, y hace varias exhortaciones. Me gustaría luego ir analizándolas, incluyendo, como dice Israel, a los presbíteros, al pueblo que camina a pie, a las familias, etcétera. ¿Cómo podemos implementar esa misericordia, sobre todo con los excluidos, sobre todo con aquellas personas que podemos catalogar como de difíciles en nuestro diario vivir, y a veces nos caen mal, a veces no queremos encontrarlas de frente porque nos causa un malestar interior? Pero muchas veces estas personas, si uno le pide al Señor, puede verlas con esos ojos de misericordia, y muchas veces estas personas están faltas de amor, están faltas de una sonrisa, están faltas de que uno mismo les dé un saludo, y trate de abordar algún tipo de conversación, de acompañamiento. Eh, pero
vuelvo y digo, como las catalogamos o las juzgamos como personas difíciles, pues no nos acercamos a ella, pero yo creo que el llamado está ahí, que el Señor nos hace y es el tema principal que estamos discutiendo hoy, de salir de las comodidades del día a día y tratar de, utilizando esa creatividad que el Espíritu Santo nos da, cómo yo puedo abordar a las personas difíciles o a las que no me atrevo a acercarme para darle un poco de esa misericordia del Señor. Fíjate, Fernando, eh, a mí me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención porque es que es la única manera en que vamos a poderlo hacer. Eh, el énfasis que hace el Papa en que, número uno, Dios es misericordia, Dios es amor, y que el plan divino de Dios para con la humanidad y para la salvación de las almas es un plan fundamentado en el amor y la misericordia. Pero hace ese énfasis, que yo creo que es en donde nos escocotamos día a día, en que tenemos que sabernos salvados, pero mirarlo como un misterio de gratuidad de Dios para con nosotros. No nos lo merecemos, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué perdonarnos, pero aún así, de manera magnánima, Dios ha querido darnos la oportunidad de salvarnos y nos perdona y nos busca y nos espera y nos da mil oportunidades. Hace unos días yo hablaba con un amigo que estábamos hablando precisamente de, ¿verdad? De cómo se transforman los corazones cuando uno es padre y cómo uno ve la vida después de ser padre. Entonces, él me comentaba que, que a veces la sociedad juzgamos a esta madre, principalmente las madres, que tiene un hijo que es un delincuente, pero ella constantemente lo recibe, constantemente lo ayuda, constantemente lo recibe nuevamente en la casa, lo cuida, lo protege. Entonces, él me decía, bueno, pero es que ese es el amor de Dios con nosotros. O sea, y no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Está allí esperando a que somos sus criaturas, somos sus hijos, que regresemos a Él y siempre está disponible para perdonarnos. Claro está, esto nos tiene que llevar a nosotros a querer tener una enmienda verdadera de vida, un arrepentimiento real, ¿verdad? Y hacer una lucha real para mantenernos en el camino de la gracia. Eh, que sabemos que en algún momento podemos fallar, pues claro que en algún momento podemos fallar, pero tenemos que, en virtud de esa gratitud que tenemos que tenerle al Padre, por lo mucho que nos ha perdonado y por lo mucho que nos ha dado, pues nosotros poder encaminar nuestras vidas. Entonces, se me ocurre que cuando lo miramos así, dejamos de un lado la soberbia y eso que tú me hablabas de lo imposible que se nos hace en ocasiones perdonar a quien nos hace quizás cosas insignificantes. eh, y, y entonces mantener las llagas y las heridas abiertas, dejar que el odio, que el rencor sea el que nos domine. Si lo miramos desde la óptica del amor de Dios, se nos hace muy fácil entender por qué nosotros tenemos que perdonar a esa persona y dejarlo pasar y aceptarla y buscarla y pedir por ella y en caso de que sea necesario ayudarla y estar disponible, ¿verdad? Y todos en una u otro momento hemos vivido situaciones como esa y nos hemos enfrentado a situaciones como esa, a veces con la familia, a veces con personas que no son familia, a veces con compañeros de trabajo, en ocasiones con gente que son totalmente desconocidos, pero ahí está. Entonces, si miramos a nuestro alrededor hoy, en un mundo donde estamos esencialmente sumidos primero en la desesperanza, en el desánimo, con pensamientos de que todo está mal y nada va a cambiar y no hay forma de que lo podamos hacer cambiar. Un mundo donde la guerra eh, parece que es la que domina
todos los escenarios, la guerra y la violencia. Hoy día hay dos conflictos armados abiertos que están captando toda la atención del mundo, que son unas tragedias en sí mismas por falta de entendimiento mutuo y de perdón y de misericordia entre pueblos distintos. Pero olvídate, más allá de esos dos conflictos, la cantidad de conflictos que hay en tantos otros sitios, empezando por nuestro país, en donde la violencia rampante no, ¿verdad? Es la orden del día. En la mayor parte de los casos, porque hay unos problemas de falta de perdón, de falta de misericordia con el hermano, de falta de reconocernos como hermanos, de reconocer que somos personas débiles y pecadoras y que igual que yo soy débil y pecador, mi hermano también lo es, y que igual que Dios me perdona a mí, yo estoy llamado a perdonar a quien me ofende, y lo decimos en el Padre Nuestro muchas veces como papagayo, pero ahí está, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si lo miráramos de esa óptica, tendríamos otro país, otra perspectiva totalmente distinta. Y yo creo que ese es el llamado, ¿verdad? El llamado que el Santo Padre le quiso hacer a la humanidad con esta carta, luego de haber celebrado un año intenso de la misericordia con todas ¿verdad? Las iniciativas que durante ese año jubilar se realizaron, más allá de la apertura de las puertas santas en las catedrales, etcétera, que sabemos que fueron cosas muy concretas que rindieron muchos frutos para la iglesia, pero parecería como que inclusive al interior de la iglesia pasó el año jubilar y allí quedó el asunto, ¿verdad? La misericordia la vivimos en otro momento. Pues no podemos vivirla en otro momento. La misericordia la tenemos que vivir todos los días, porque de lo contrario, solamente el mal, el rencor, el odio es el que va a gobernar nuestras vidas, con las consecuencias que todos vemos todos los días. Porque si fuera algo que no las vemos, pero las vemos, las sufrimos, nos quejamos, hablamos, decimos que está mal, pero ¿qué estamos haciendo para tratar de cambiar? Esa es eso es lo que yo me pregunto día a día. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a cambiar? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a perdonar si queremos ser perdonados? ¿Y cuánto queremos hacer y estamos dispuestos a hacer para tener un mundo mejor? Empezando por rechazar la soberbia, por rechazar nuestro propio orgullo y vanidad, y la vanagloria inútil, para poder hacer lo que estamos llamados a hacer. No sé qué piensas al respecto, Fernando. Sí, sí, y en cuanto a esa misma línea, Israel, que tú hablas de la vanagloria y de la soberbia, muchas veces nos damos por ofendidos, porque también es así, por nuestro propio orgullo. Nos laceran, diciéndolo de alguna manera, nos laceran el ego, pero a veces son situaciones o comentarios que analizándolo objetivamente no son extraordinarios, pero tal vez la persona nos dijo algo que no nos gustó y en ocasiones es un buen momento para uno analizar cuán soberbio estoy siendo, cuán inflado tal vez tengo el ego, ¿no? Porque a veces no, nos gusta por ahí, en ocasiones caemos en eso del victimismo, del famoso victimismo, de hacernos las víctimas. Pero pasa el tiempo y si uno le ora al Señor y sosegadamente lo analiza, uno dice, mira, no era para tanto tal vez esta situación, no era para tanto, ¿no? Así que también yo creo que parte de la situación es uno modular las sensibilidades. A veces uno está muy sensible, a veces está insensible. Tenemos que estar día a día trabajando esa dinámica, pero el Señor siempre nos da una oportunidad para acogerlo a Él. Así que en cuanto a esa línea, también se me ocurre, Israel, que a mí en lo personal me ha ayudado mucho sacar esos espacios durante el día, al comienzo, a mitad del día o al final, pero que no pase un día sin usted sacar ese ratito de oración y de meditación con el Señor, porque ahí día a día podemos sosegarnos un tanto y ver ese pecado que tal vez hemos cometido durante el día, ver esas acciones proactivas que debemos
seguir continuando haciendo para ayudar al prójimo, analizar nuestra misión de vida, cómo vamos en esa misión de vida. Muchas veces tenemos cierta idea de, de nuestra misión, pero a veces nos desviamos del camino. Así que ese espacio también de oración me parece que es muy importante para que la misericordia divina pueda aterrizar en nuestras vidas, llenar nuestras vidas de esa misericordia para entonces poderla dar al prójimo del mismo modo. A mí me gustaría, analizando aquí una de las frases de estos párrafos que el Papa aquí nos invita a analizar, dice, nada de cuanto un pecador arrepentido, nada de lo que un pecador arrepentido coloca frente a la misericordia de Dios, queda sin el abrazo de su perdón. Nada, nada, nada. O sea, y ya esto va al nivel de que a veces nos pensamos que, dependiendo del tipo de pecado, de que mira, es que definitivamente el Señor no me va a perdonar eso. Y eso es imposible, ¿no? La misericordia de Dios es infinita y genuinamente, si uno tiene un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos cabeciduros y creemos que no las sabemos todas, pero caemos una y otra vez, el Señor va a estar ahí dándonos ese abrazo como la parábola le dicen ¿verdad? Del hijo pródigo o del buen padre o del padre pródigo, pero de ese padre que estuvo allí siempre esperando a ese hijo a que regresara. Esa imagen es hermosa y siempre me, me, me conmueve, ¿no? El tener esa imagen de que nuestro Padre Dios, a pesar de nuestras debilidades del día a día, siempre está ahí esperándonos con ansias, porque no es una espera para regañarnos, no es una espera para recriminarnos y darnos aquí un regaño por lo que hemos hecho. Es una espera de que aquí estoy para ti, aquí estoy para abrazarte, para apoyarte, sin juzgarte, ¿no? Y yo creo que esa imagen, además de tenerla presente, pues nosotros que somos reflejos de nuestro Señor, debemos tratar en nuestro día a día de ser ejemplos, sobre todo, como digo, en estos casos de personas en la familia, en la sociedad, en el trabajo, personas que tal vez clasificamos entre comillas como difíciles, pues darles abrazo. Es incómodo tal vez, puede ser incómodo, puede ser un poquito cuesta arriba, vamos a decirle, porque no es lo que solemos hacer como sociedad, pero a eso estamos llamados, a nadar contracorriente. Y yo me atrevo a decir que nadando contracorriente para cumplir la misión que el Señor nos ha delegado es una de las cosas más gratificantes, si no la más, que cualquier ser humano puede vivir en esta faceta que estamos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Eso es así, Fernando. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero que continuemos con el diálogo. Ya me gustaría entrar ya en puntos concretos que el Papa menciona en la carta apostólica. Y antes de ir a la pausa, poco comentando lo que dijiste, quizás sería bueno que erradicáramos de nuestro repertorio esa frase que es tan contraria a lo que un cristiano es o debe ser. Esa frase de eso no tiene perdón de Dios. Mm, No, lo decimos todos los días y lo decimos sin pensarlo. Y no hay nada más contrario a lo que es nuestra fe que esa palabra, que esa frase. Así que quizás eso es por ahí así. sea un buen espacio y punto de partida para que comenzamos a hacer esa transformación de nuestros corazones. En breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a esta segunda parte, a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy estamos comentando la carta apostólica del Papa Francisco Misericordia Misera del año 2016, carta apostólica con la que cerró el año extraordinario
jubilar de la misericordia que corrió entre el 2015 y el 2016, y en el que nos hace un llamado fuerte, ¿verdad? A que como iglesia vivamos la misericordia, que ese sea el centro de nuestra vida como iglesia, porque es el centro de el plan salvífico de Dios eh, para con el hombre. Fernando, tú decías a principio ya casi cerrando, ¿verdad? Que, que no hay pecado, y lo dijo el Papa en una en uno de los párrafos, que no hay pecado que no pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. Pensar lo contrario sería querer ponerle límites a Dios, y eso Ujú. sería el acto de soberbia más grande en el que pudiésemos incurrir, ¿verdad? Siempre que haya un verdadero arrepentimiento, pues la misericordia de Dios estará allí. Pero nosotros en la iglesia tenemos un sacramento que lamentablemente para muchos católicos se ha convertido en un sacramento olvidado, y es el sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, la confesión, el sacramento de la misericordia, como usted lo quiera llamar. Pero está allí, y es un momento de gracia del Señor en donde tenemos, para mí, y te voy a dar lo que es mi experiencia personal, Fernando, y a nuestros radioescuchas. Para mí no hay un momento en donde yo me sienta más cerca de mi Creador, de mi Señor, que ese momento en el que me encuentro en la confesión, pasando el juicio de lo que ha sido mi vida en el momento, no, en el tiempo anterior a la confesión, eh, arrepintiéndome y poniéndole esos errores a los pies de mi Creador, para con la certeza de que mi Creador me está escuchando, y de que a través de su ministro, el sacerdote, me está dando su perdón y me está dando su abrazo. Más que el perdón, me da su abrazo y me dice: qué bueno que volviste donde mí, ¿verdad? Y cuando el sacerdote te dice, vete en paz, no hay un momento en donde por lo menos yo me sienta más en paz que en ese momento, ¿verdad? Y puede ser que volvamos a caer, sí, probablemente, y para eso está allí el sacramento, para que volvamos de nuevo, volvamos a reconocernos pecadores y volvamos a reconocernos necesitados de la gracia de Dios, porque mientras nos sintamos necesitados de la gracia de Dios, la soberbia no se va a apoderar de nosotros. Ujú. Entonces, por eso es que a mí me parece que es una tragedia que para muchos católicos este sacramento se haya convertido como en algo olvidado. A mucha gente le parece una carga demasiada ir allí a hablar con el sacerdote. Muy por el contrario, ¿verdad? No, para eso está, ¿verdad? Para darnos esa gracia santificante y esa fuerza de que podamos volver a empezar y seguir adelante. Nos da paz, nos da tranquilidad. Tenemos la certeza de que Dios nos perdonó. Eh, En ocasiones no queremos ir a hablar, dizque con un hombre allí a contarle mis pecados, pero vamos y les repitamos al primer psicólogo que se nos meta al medio, y no tengo ningún problema con los psicólogos, ni con buscar ayuda cuando se necesita buscar ayuda de un psicólogo, pero vamos y les repitamos a un psicólogo formal o a un psicólogo amateur, de esos amigos psicólogos que uno tiene, y le cuenta a uno sus vidas y milagros. Sin embargo, allí está en el confesionario esperándonos Jesús para echarse encima nuestras cargas y nuestros pecados, como ya hizo cuando en el Calvario. Volver a echárselos encima, quitarnos la carga y volverla a cargar él. Y entonces lo tenemos olvidado. Eh, Inclusive me da pena decirlo, pero en ocasiones en la propia iglesia, a las personas que buscamos el sacramento se nos hace un poco complicado conseguir También. quién nos administra el sacramento, quién esté allí para confesarnos, ¿verdad? Y desde que tienes que sacar una cita para venir a hablar conmigo,
pues, en adelante, pues no, pues eso es otro problema. Otro problema más que me parece que como iglesia también deberíamos atender. Y no estoy diciendo que esa sea la situación con todas las parroquias y con todos los sacerdotes, pero en algunas ocasiones yo creo que todos lo hemos vivido. Eh, Así que, y el Papa hace, ¿verdad? Un análisis muy profundo de lo que es de lo que es la confesión, de lo que eso produce para el penitente, las gracias que esa confesión produce para el penitente, pero también para la iglesia, porque se ofende a Dios, pero también ofendemos a la iglesia y la gracia se extiende también, no solamente al penitente, sino también a la iglesia. Entonces, me parece que es algo que si realmente tuviéramos el conocimiento de lo que es, no lo tomaríamos tan livianamente, ¿verdad? Y sería un sacramento que lo buscaríamos con más frecuencia. ¿Qué opinas sobre esto, Fernando? Sí, sí, tienes toda la razón ahí, Israel. En cuanto al sacramento de la penitencia, pues a veces tenemos la valentía de dos cosas. La valentía de tomar la decisión tal vez de esas acciones pecaminosas, pero entonces no tenemos la valentía y la gallardía para reconocer que, mira, actuamos mal en ese momento, tal vez fue un pensamiento ligero, una acción ligera, lo que sea, pues déjame recibir el sacramento, el perdón, el abrazo, como tú muy bien lo expresas, basado en la palabra, ese abrazo del Señor para retomar mi vida. Y yo lo veo desde el punto de vista también, Israel, que si uno no suele confesarse con frecuencia, con la frecuencia adecuada, pues uno puede caer en unos ciclos tóxicos de esclavitud, donde ya cometí este acto, pues sigo por ahí cometiéndolo, no pasó nada, pues por ahí pues me atrevo a más y a más, hasta que lamentablemente pues eso es como una bola de nieve, diciéndolo de alguna manera, que después termina en las peores acciones, en las peores acciones. Estos actos, por ejemplo, de violencia, de maltrato, de muertes, pues como regla general no son actos aleatorios de la noche a la mañana y así porque sí. Casi siempre son ciclos de maltrato comenzó verbal, luego físico y por ahí siguió hasta que terminan en lo peor. Y estoy poniendo estos casos, ¿no? Que son los que tristemente vemos en los diarios, pero así también sucede en nuestras vidas con pequeñas acciones tal vez de fraude. A veces en Puerto Rico tristemente se ha normalizado mucho el fraude, el cambiar la información. Ya la verdad es un lujo, decir la verdad es un lujo. A veces pues nos dejamos llevar por el resultado simplemente y vamos a hacer lo que sea por obtener lo que queremos, ¿no? Y son pecados y el problema está en que se va normalizando este tipo de conducta a veces en nuestras vidas porque mucha gente lo hace o percibimos que mucha gente lo hace porque nos codeamos o rodeamos de las personas que mantienen ese tipo de conducta. Entonces luego esto nos va llevando a acciones peores y muy tristes. Entonces ahí vienen las grandes preguntas, ¿por qué sucedió esto? Y las grandes depresiones y etcétera. Así que es importante uno mantener esta conciencia de que somos pecadores, de que el Señor está ahí disponible en el sacramento de la reconciliación para refrescarnos, para brillarnos de nuevo, lo diría yo de esa manera, de todos esos pecados que día a día vamos cargando. Una frase muy espectacular que tiene aquí el Papa, una oración basada en la carta a los Romanos de San Pablo. Dice, somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que en cambio hacemos. Todos tenemos como, pues, ¿verdad? La norma es que tenemos buenas intenciones,
tenemos buenas intenciones como regla general. Algunos con la conciencia un poco torcida, algunos pues viéndolo desde otros puntos de vista, pero al final del día, pues muchos de nosotros, la mayoría de la humanidad tal vez pues se encamina a esas buenas intenciones, pero sabemos que muchas veces no logramos obtener lo que añoramos, esos buenos actos. Y por eso, por esa naturaleza humana que tenemos, pues tenemos que reconocer que día a día nosotros mismos vamos teniendo esas pequeñas contradicciones que se van convirtiendo en pecados, que nos van manchando, que debemos decirle que no a hacer una justificación, porque caemos ese es el próximo paso para no reconocernos pecadores, que nos justificamos. Pero yo tuve que hacer esto porque aquel me dijo, o tuve que insultar a aquel porque es que el primero él empezó. Y empezamos a veces como pequeños niños. Esto me acuerdo un poquito, yo tengo niños pequeños, ¿verdad? Empiezan a echarse la culpa unos a los otros. Nada, eso es una etapa de la niñez, pero ya uno como adulto pues tiene que reconocer, ¿no? Cuáles son las responsabilidades. Así que me parece, Israel, que sí, debemos retomar esto, porque si no, si no acudimos al Señor a recibir este perdón y creyendo que el Señor está obrando a través, el sacerdote es un canal de esa misericordia, cada día vamos a ser más esclavos, cada día vamos a ser más esclavos. Y es algo un poco difícil de uno entrar en esta dinámica, en esta meditación del perdón. A veces se nos hace un poco más difícil porque el mundo te dice todo lo contrario. No es que te diga algo que se aleje un poco de la verdad, es que te dice diametralmente lo opuesto. Te dice, tú vas a ser libre si tú haces lo que te dé la gana. Si tú haces lo que el capricho te dirija a hacer. Si tú te compras lo que te tengas que comprar, eso es libertad. Todo lo contrario, nos hace esclavos, ¿no? Porque nos lleva a un ciclo de insatisfacción total, donde hacemos y seguimos haciendo y nos damos cuenta que tenemos que seguir haciendo porque nunca llegamos a una satisfacción plena. Y eso es lo que el Señor te ofrece. Fuimos diseñados por nuestro Creador, tenemos un diseño particular. Y el Señor te está diciendo, yo te diseñé para el amor, yo te diseñé para la misericordia, yo te diseñé para mí y aquí estoy. Así que yo creo que el sacramento de la reconciliación, Israel, es algo primordial en la vida de todo cristiano y debemos darle esa importancia en nuestras vidas. Yo les recomiendo a nuestros radioescuchas que tengan mucho cuidado con esas ideas que le llegan de cuando en cuando, porque a mí me ha pasado, me pasa a todo el mundo. Cuando vas a confesarte, empieza esa idea de no, pero es que esto tú lo vas a seguir haciendo. No, pero es que esto no hay forma de que Dios te lo pueda perdonar. Estás perdiendo el tiempo en irte a confesar para después seguir haciendo lo mismo. Esos son artimañas del demonio para Ujú. convencerte de que tú no vayas a buscar la gracia santificante. Como propone San Ignacio en sus ejercicios, cuando llegan esos pensamientos hay que hacerle el contra. Porque entonces es que tenemos que salir cogiendo de verdad a a buscar el sacramento, ¿verdad? Porque tenemos que hacerle frente a esa tentación que se nos está poniendo. Este sacramento también nos lleva a, como ya dijimos, a tener la certeza de que estamos necesitados de la misericordia de Dios y de que todo lo que tenemos es obra gratuita de Dios. Entonces, una vez nos damos cuenta de que nosotros, todas las gracias que Dios nos ha dado son inmerecidas y nos las da por su amor y la infinita misericordia que tiene con nosotros, pues nos ayuda a ser misericordiosos. Entonces, la misericordia se multiplica. Y el Papa nos hace nos muestra en esta carta varias instancias en donde nosotros como cristianos estamos llamados
a vivir la misericordia, pero hacérsela vivir también a nuestros hermanos. Entonces, a mí me trajo mucha, me dio mucha, me causó mucha, me llamó mucho la atención la parte en donde el Papa habla de el consuelo, la obligación que tenemos todos los cristianos en consolar a nuestro hermano sufriente, ¿verdad? Que es distinto del asunto de ayudarlo a superar situaciones particulares, económicas o de vida, sino que en el momento del dolor, estar allí, en esa compañía, que no tenemos que decir nada necesariamente, no tenemos que decir nada, pero el tú estar simplemente ya le da aliento a esa persona que de otra manera estaría desesperanzada. Digo, y si tienes una palabra adecuada para decirla, pues la dices. Fantástico. Y si hay algo que puedes hacer para aliviarle la carga, pues se hace. Pero parte de eso, parte de ese vivir la misericordia es estar allí, es acompañar, es ayudar a que las personas puedan pasar sus duelos, puedan pasar sus sufrimientos sin sentirse solos. ¿Verdad? Claro está, están las obras, eso es una de las obras de misericordia y hay otras obras de misericordia también. Vestir al desnudo, ¿verdad? Visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Pero a mí me llamó mucho la atención el énfasis que el Papa le da a ese asunto del consuelo, ¿verdad? Y a mí me parece que vivimos en una sociedad donde la gente necesita mucho consuelo, porque hay mucho sufrimiento y hay muchas personas pasándola muy mal. Y personas que en ocasiones lo único que necesitan es sentir que tienen a alguien al lado. Pues yo no sé, eh, Fernando, si a ti te pasa, pero a mí en mis clases, uno nota siempre ese estudiante que está abrumado y que tú te das cuenta que está abrumado y no es abrumado por el asunto académico, que está abrumado por tantas otras cosas. Y Ujú. todas las veces que yo he tocado las puertas de esas personas, se han abierto y me han dicho cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus problemas. Y finalmente, aunque yo no les diga absolutamente nada, me dicen gracias por escucharme. Una vez tú los escuchaste y estuviste allí, ¿verdad? Y te hiciste disponible para acompañarlos, toda su perspectiva cambia, que ya se dan cuenta de que no están solos, de que hay alguien allí que está disponible. Oye, y no eres tú el que está disponible, es Jesús a través de ti. Así es. Tienes que dejarte utilizar como instrumento de Jesús, porque al hacer la caridad y al vivir la misericordia, tú estás siendo instrumento de Jesús para hacerse presente en el aquí y en el ahora. ¿Qué me dices, Fernando? Sí, 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 así es, Israel. Estas dos palabras las tengo en mi mente, impulso y disponibilidad. Impulso, me parece que al estar disponible, Israel, y como hiciste, como tú mencionas con este estudiante y al diario, uno se encuentra a veces personas así, que uno las ve tan abrumadas y uno se cuestiona qué les pasará. A veces no nos atrevemos a decirles nada porque andamos en el individualismo y nos han hecho creer que uno no debe meterse con nadie ni con nada, que cada cual es en su mundo y eso hay que romperlo ya. Así no es el cristiano. El cristiano camina juntos, caminamos como tú hiciste con esta persona y el Señor nos llama a impulsar a estas personas, a impulsar a estas personas. Muchas veces pensamos que no tenemos herramientas, que no podemos hacer nada, pero ¿qué voy a hacer yo si yo no sé ni siquiera de la conducta humana o no sé de psicología o no sé o no puedo darle la ayuda económica tal vez que necesita o no sé, tantas cosas que nos vienen a la mente que como tú dices, muchas de ellas vienen de parte del maligno en esos momentos donde uno puede ser esa fuente de gracia y tenemos que romper con esos pensamientos y decir, mira, pues yo me voy a acercar a esta persona porque tal vez puedo darle más ayuda de la que yo mismo estoy pensando, tal vez
lo que puede hacer es estar ahí y escucharla, como tú dices, y tal vez simplemente una palabra de aliento, pero que esa palabra de aliento puede impulsar a esa persona a salir de esa cárcel tal vez o esa covacha triste y maloliente donde se encuentra, que es la llamada tristeza o depresión, donde ya es una epidemia, una pandemia, ¿no? La maldita depresión. Podemos con nuestros pequeños actos estar ahí disponible, como tú dices, impulsar a esta persona para que mediante ese impulso el Señor, yo estoy seguro, 100% seguro de que eso va a redundar en que entonces al tú haber impulsado a esa persona, va a venir otra más que la va a ayudar, va a seguir ese camino hasta encontrar y canalizar todas las ayudas necesarias que el Señor tiene para esa persona, todos esos dones, todos esos regalos que a cada uno de nosotros el Señor nos da día a día. Y de eso es que se trata ser cristiano. Como yo digo, creo que lo he dicho aquí y lo he dicho en tantos otros lugares en donde de una u otra manera tengo la oportunidad de expresarlo. El cristianismo, el catolicismo, no lo vivimos en el templo. La celebración eucarística es el centro de la vida del cristiano, ciertamente, y es el culmen el culmen de nuestra oración y de nuestra vida. Pero, culminada la Eucaristía, nos corresponde salir a vivir esa Eucaristía en la calle, ¿verdad? Y entonces, lo que hacemos en el templo, que es importantísimo, lo tenemos que trasladar con nosotros a nuestra vida diaria. Y como muy bien dice el Papa en la carta apostólica, en la misa vivimos y celebramos el misterio de la misericordia, ¿verdad? No hay de otro. Conmemoramos con el sacrificio eucarístico, conmemoramos lo que pasó en el Gólgota, allá en el Calvario, ¿verdad? Cuando Jesús se echó encima en su cuerpo todo el pecado de la humanidad para abrirnos las puertas del cielo. Entonces, de eso es que se trata. Esa misericordia que Jesús tuvo primero con nosotros, multiplicarla. Se nos ha terminado el tiempo, Fernando. Aquí el tiempo pasa volando. Yo, antes de despedirme, solamente quiero invitar a los radioescuchas, precisamente en esta semana en donde el jueves celebramos el Día de Acción de Gracias, a que ese Día de Acción de Gracias lo celebremos viviendo la misericordia con todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Esa es la exhortación. No, me despido. No sé si tienes algún comentario final, Fernando. No, Israel, del mismo modo, que pasen una excelente semana y día de Acción de Gracias, y que esto redunde. Yo creo que debe ser una tarea que redunde en renovar nuestros ánimos para esas obras de misericordia. Vamos a comenzar con esos espacios donde vamos a estar dándole gracias al Señor y comiendo y degustando allí unos manjares para renovar esa misericordia y esos momentos de amor y esos dones que el Señor día a día nos regala. Que así sea. Y sin más, despido el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día y feliz semana de Acción de Gracias. Buenos días. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.